Madre de amor, bendita pura Madre de Dios, quiero alabar. Hoy a tu fiat quiero exaltar. De ti nació la luz, la vida, nació el amor. Jesús mi Dios, el mundo entero la salvación. Condúceme, oh Madre, hasta sus pies. Enséñame a vivir en su santísimo querer, su voluntad, obrando en mí me podrá cambiar, y con Jesús, tu reino en mi alma resurgirá. Continuamos el segundo capítulo de la Carta Apostólica del Sumo Pontífice San Juan Pablo II sobre el Santo Rosario. El Rosario, compendio del Evangelio. A la contemplación del rostro de Cristo solo se llega escuchando. En el Espíritu, la voz del Padre, pues nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Cerca de Cesarea de Felipe, ante la confesión de Pedro, Jesús puntualizaba de dónde proviene esta clara intuición sobre su identidad. No te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así pues, es necesaria la revelación de lo alto, pero para acogerla es indispensable ponerse a la escucha. Solo la experiencia del silencio y de la oración ofrece el horizonte adecuado en el que se puede madurar y desarrollarse el conocimiento más auténtico, fiel y coherente de aquel misterio. El rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración cristiana orientada a la contemplación del rostro de Cristo. Así lo describía el Papa Pablo VI. Oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición linática del Dios te salve María, se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del anuncio del ángel y del saludo de la madre del Bautista. Bendito el fruto de tu seno. Diremos más. La repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. Una incorporación oportuna. De los muchos misterios de la vida de Cristo, el rosario, tal como se ha consolidado en la práctica más común, corroborada por la autoridad eclesial, solo considera algunos. Dicha selección proviene del contexto original de esta oración, que se organizó teniendo en cuenta el número 150, que es el mismo de los Salmos. No obstante, para resaltar el carácter cristológico del rosario, considero oportuna una incorporación,
que si bien se deja a la libre consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios de la vida pública de Cristo, desde el bautismo a la pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado Hijo predilecto del Padre en el bautismo en el Jordán, anuncia la llegada del reino, dando testimonio de Él con sus obras y proclamando sus exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Para que pueda decirse que el rosario es más plenamente compendio del Evangelio, es conveniente pues que, tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo, misterios de gozo, y antes de considerar los sufrimientos de la pasión, los misterios de dolor, y el triunfo de la resurrección, que son los misterios de gloria, la meditación se centre también en algunos momentos particularmente significativos de la vida pública, los misterios de luz. Esta incorporación de nuevos misterios, sin prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del corazón de Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y de gloria. Misterios de gozo. El primer ciclo, el de los misterios gozosos, se caracteriza efectivamente por el gozo que produce el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la Anunciación, cuando el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la alegría mesiánica. Alégrate, María. A este anuncio apunta toda la historia de la salvación. Es más, en cierto modo, la historia misma del mundo. En efecto, si el designio del Padre es de recapitular en Cristo todas las cosas, el don divino con el que el Padre se acerca a María para ser la madre de su Hijo, alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en el fiat con el que ella responde prontamente a la voluntad de Dios. El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, donde la voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen saltar de alegría a Juan. Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento del divino niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado a los pastores como una gran alegría. Pero ya los dos últimos misterios, aún conservando el sabor de la alegría, anticipan indicios del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene también la profecía de que el niño será señal de contradicción para Israel y de que una espada traspasará el alma de la madre. Gozoso y dramático, al mismo tiempo es también el episodio de Jesús de 12 años en el templo. Aparece con su sabiduría divina mientras escucha y pregunta, y ejerciendo sustancialmente el papel de quien enseña. La revelación de su misterio de Hijo, dedicado enteramente a las cosas del Padre, anuncia aquella radicalidad evangélica que, ante las exigencias absolutas del reino, cuestiona hasta los más profundos lazos de afecto humano. José y María mismos, sobresaltados y angustiados, no comprendieron sus palabras. Y de este modo, meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana
y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo evangelio. Buena noticia, que tiene su centro, o mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, único Salvador del mundo. Continuamos con los misterios de luz. Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera especial misterios de luz. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él es la luz del mundo. Pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino, deseando indicar a la comunidad cristiana 5 momentos significativos, misterios luminosos de esta fase de la vida de Cristo. Nos dice San Juan Pablo II que se pueden señalar así. El número 1, su bautismo en el Jordán. 2, su autorrevelación en las bodas de Caná. 3, su anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. 4, su transfiguración. Y 5, institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la persona misma de Jesús. Misterio de luz es ante todo el bautismo en el Jordán. En él, mientras Cristo, como inocente que se hace pecado por nosotros, entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre él para investirlo de la misión que le espera. Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná, cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la intervención de María, la primera creyente. Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe, iniciando así el misterio de misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia. Misterio de luz por excelencia es la transfiguración, que según la tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo escuchen y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Excepto en el de Caná, en estos misterios la presencia de María queda en el trasfondo. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en algún que otro momento de la predicación de Jesús, y nada dicen sobre su presencia en el cenáculo en el momento de la institución de la Eucaristía. Pero de algún modo, el cometido que desempeñaba en Caná acompaña toda la misión de Cristo. La revelación, que en el bautismo en el Jordán proviene directamente del Padre,
y ha resonado en el Bautista, aparece también en los labios de María en Caná y se convierten en su gran invitación materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos. Haced lo que Él os diga. Es una exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. Misterios de dolor. Nos dice que los evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo, la piedad cristiana, especialmente en la Cuaresma, con la práctica del Vía Crucis. Se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. El rosario escoge algunos momentos de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revivirlos. El itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí, Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este sí, suyo, cambia el no de los progenitores en el Edén. ¿Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre? Se muestra en los misterios siguientes, en los que, con la flagelación, la coronación de espinas, la subida al Calvario y la muerte en cruz, se ve sumido en la mayor ignominia. Ecce homo. En este oprobio no solo se revela el amor de Dios, sino el sentido mismo del hombre. Ecce homo. Quien quiera conocer al hombre ha de saber descubrir su sentido, su raíz y su cumplimiento en Cristo. Dios que se humilla por amor hasta la muerte y muerte de cruz. Los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. Misterios de gloria. La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado. Él es el resucitado. El rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo, en su resurrección y en su ascensión. Contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe y revive la alegría no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó, los apóstoles, la Magdalena, los discípulos de Maús, sino también el gozo de María, que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria que con la ascensión pone a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada ella misma con la asunción, anticipado así, por especialísimo privilegio, el destino reservado a todos los justos con la resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria, como aparece en el último misterio glorioso, María resplandece como reina de los ángeles y los santos, anticipación y culmen de la condición escatológica de la Iglesia. En el centro de este itinerario de gloria del Hijo y de la Madre, el rosario considera, en el tercer misterio glorioso, Pentecostés, que muestra el rostro de la Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora. La contemplación de éste
como de los otros misterios gloriosos, ha de llevar a los creyentes a tomar conciencia cada vez más de su nueva vida en Cristo, en el seno de la Iglesia, una vida cuyo gran ícono es la escena de Pentecostés. De este modo, los misterios gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se encaminan como miembros del pueblo de Dios peregrino en la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da sentido a toda su vida. De los misterios al misterio, el camino de María. Los ciclos de meditación propuestos en el Santo Rosario no son ciertamente exhaustivos, pero llaman la atención sobre lo esencial, preparando el ánimo para gustar un conocimiento de Cristo que se alimenta continuamente del manantial puro del texto evangélico. Cada rasgo de la vida de Cristo, tal como lo narran los evangelistas, refleja aquel misterio que supera todo conocimiento. Es el misterio del Verbo hecho carne, en el cual reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica insiste tanto en los misterios de Cristo, recordando que todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. El remar mar adentro de la Iglesia en el tercer milenio se basa en la capacidad de los cristianos de alcanzar en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. La carta a los Efesios desea ardientemente a todos los bautizados que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podáis conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta total plenitud de Dios. El rosario promueve este ideal, ofreciendo el secreto para abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo y comprendido de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Es el camino del ejemplo de la Virgen de Nazaret, mujer de fe, de silencio y de escucha. Es al mismo tiempo el camino de una devoción mariana consciente de la inseparable relación que une a Cristo con su Santa Madre. Los misterios de Cristo son también en cierto sentido los misterios de su Madre, incluso cuando ella no está implicada directamente, por el hecho mismo de que ella vive de Él y por Él, haciendo nuestras en el Ave María la palabra del ángel Gabriel y de Santa Isabel. Nos sentimos impulsados a buscar siempre de nuevo en María, entre sus brazos y en su corazón, el fruto bendito de su vientre. Misterio de Cristo, misterio del hombre. Nos dice San Juan Pablo II, en un testimonio ya citado en 1978, que nos dice que el rosario es su oración predilecta. Nos dice que el simple rezo del rosario marca el ritmo de la vida humana, que a la luz de las reflexiones hechas hasta ahora sobre los misterios de Cristo, no es difícil profundizar en esta consideración antropológica del rosario. Una consideración más radical de lo que puede parecer a primera vista, quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida, descubre también en Él la verdad sobre el hombre. Esta es la gran afirmación del Concilio Vaticano II, que tantas veces ha hecho objeto de mi magisterio. A partir de la carta encíclica Redemptor Hominis, realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El rosario ayuda a abrirse a esta luz, siguiendo el camino de Cristo,
el cual recapitula el camino del hombre, desvelado y redimido. El creyente se sitúa ante la imagen del verdadero hombre, contemplando su nacimiento, aprende el carácter sagrado de la vida. Mirando la casa de Nazaret, se percata de la verdad originaria de la familia según el designio de Dios. Escuchando al Maestro en los misterios de su vida pública, encuentra la luz para entrar en el reino de Dios. Y siguiendo sus pasos hacia el Calvario, comprende el sentido del dolor salvador. Por fin, contemplando a Cristo y a su Madre en la gloria, ve la meta a la que cada uno de nosotros está llamado, si se deja sanar y transfigurar por el Espíritu Santo. De este modo se puede decir que cada misterio del rosario, bien meditado, ilumina el misterio del hombre. Al mismo tiempo, resulta natural presentar en este encuentro con la santa humanidad del Redentor tantos problemas, afanes, fatigas y proyectos que marcan nuestra vida. Descarga en el Señor tu peso y Él te sustentará. Meditar con el rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre. Después de largos años, recordando los sinsabores que no han faltado tampoco en el ejercicio del ministerio petrino, deseo repetir, casi como una cordial invitación dirigida a todos para que hagan de ello una experiencia personal. Sí, verdaderamente el rosario marca el ritmo de la vida humana, para armonizarla con el ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la Santísima Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia. Y así terminamos el capítulo número 2 y les invito a escuchar el capítulo número 3. Para mí, la vida es Cristo. Bendiciones.